Se conoce el nombre del personaje del año para la revista Time. Juan Camilo Merlano, no hay muchas sorpresas, pero sí es importante la consideración que tiene la revista Time para este nombramiento. Ricardo, es un merecido reconocimiento para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero también para el pueblo o espíritu ucraniano, como reseña la revista Time. El primero, importante por su liderazgo para responder a la brutal invasión rusa, y los segundos, por su ímpetu precisamente también para responder a esa agresión. Es la unidad del pueblo ucraniano la que ha permitido que Rusia no gane esta guerra. Hoy la revista Time anuncia que en efecto Volodymyr Zelensky es su personaje del año, y también junto al espíritu de Ucrania. Una portada impactante con Zelensky en el centro, con su ya conocido look o atuendo de guerra, que es la forma como se ha venido vistiendo desde que Rusia lanzó invasión. Lo retratan con un semblante de cansancio, con ojos quizás un poco recogidos, pero mirando hacia el horizonte. En la portada también se ven a profesionales de la salud, niños, jóvenes, mujeres, girasoles, la bandera de Ucrania ondeando en distintas partes de la portada. El artículo central es escrito por el periodista Simon Schuster, quien rinde un homenaje a Zelensky relatando un viaje que realizó con él y con su equipo en el tren presidencial entre Kiev y Jersón el 14 de noviembre. En él no solo cuenta detalles de conversaciones con Zelensky sobre cómo antes el presidente ucraniano valoraba algunos aspectos comunes entre la cultura ucraniana y rusa, que hoy, reseña el artículo, le revuelven la sangre, sino que también cuenta o recuerda lo que es el proceso de construcción del liderazgo de Zelensky, quien hasta hace pocos años era un comediante que decidió lanzarse a la presidencia para resultar electo y hoy estar enfrentando la agresión de Putin con éxito. Una frase bastante recordada poco después del 24 de febrero, cuando Putin lanzó la invasión a Ucrania y que los Estados Unidos le ofreció al presidente Volodymyr Zelensky transporte para sacarlo de Kiev. Decía el presidente Volodymyr Zelensky, frase recordada por la revista Time también: no necesito transporte, necesito municiones para enfrentar la guerra. Entonces, un reconocimiento merecido que hace la revista Time al presidente Volodymyr Zelensky y a lo que llama el espíritu de Ucrania. Mismo nombramiento del Financial Times, Silvia, en Londres. Zelensky, personaje del año. Exactamente, Ricardo. Ayer fue la publicación del Financial Times, que elige como persona del año también a Volodymyr Zelensky. Ahí dice en una entrevista que le hace el Financial Times que es una persona más responsable que valiente, y dice que elige al presidente de Ucrania porque encarna la resiliencia de su pueblo y que se ha convertido en un abanderado de la democracia liberal. Cuando le preguntan con qué sueña Volodymyr Zelensky, él dice que lo que sueña es volver a ir a pescar con su hijo. Dice que es lo que espera. Fíjate que ayer también salió la lista de las mujeres más influyentes de la BBC, y ahí salía su esposa, Olena Zelenska, y una de las cosas que decía que lo que lamentaban era que ninguno de los dos estaban viendo a sus hijos, porque ambos están en Kiev y a los niños los sacaron de Kiev para durante estos 9 meses de guerra, Ricardo. Pues imagínese usted la situación, el drama familiar que significa todo esto. Felipe, para usted, ¿quién es el personaje del año en Colombia? Yo creo que el presidente Petro. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es el presidente Petro. Yo creo que lo logró. 30 años tratando de llegar. Es el primer presidente de izquierda en Colombia. En fin, me parece que es el personaje sin lugar a dudas. Mara Consuelo, el personaje del año en Yo Colombia. creo que Francia Márquez. Me parece que es una mujer que su imagen le ha dado la vuelta al mundo, que habla de temas con mucha capacidad de conexión con la gente, que ha logrado posicionar un lenguaje de inclusión. Creo que definitivamente es ella. ¿Se suma al padre? Sí, al yo voto? me sumo a, por Francia a la Márquez. doctora María Consuelo Araujo. Yo también creo que es Francia Márquez, sobre todo porque representa, es una de esas figuras icónicas que representa a muchas personas que normalmente no habían tenido representación en nuestra sociedad. 809, Daniel Mejía, para usted, ¿quién es el personaje del año en Colombia? Ricardo, yo estoy de acuerdo que es Gustavo Petro, pero déjeme complementar la democracia colombiana, que tanto argumentaron que no iban a dejar llegar un presidente como Gustavo Petro, una vicepresidente como Francia Márquez, y ganaron en Francalid por un margen pequeño, pero ahí están gobernando y están enfrentando los problemas que tanto criticaron antes a otros, y ahora están gobernando y tienen la oportunidad de llevar sus ideas a la realidad, de gestionarlas y de hacerlas realidad. Me gusta esa alusión a la democracia colombiana. Luis Ernesto, para usted, ¿quién es el personaje del año en Colombia?
Yo casi no coincido con Daniel, pero en esto coincido con Daniel. Yo creo que lo que estaba en disputa en la elección de este año presidencial era la capacidad de nuestra democracia de transformarse, de darle la posibilidad a sectores históricamente excluidos de la sociedad, como por ejemplo aquellos que representa, y bien lo decía el padre, Francia Márquez, así como otros líderes indígenas que hoy están, por ejemplo, representándonos ante las Naciones Unidas, a sectores populares que no han tenido una voz, de tener una voz y de ser parte de un proyecto de país, de un proyecto de nación, y que se vio materializada en la elección del primer presidente de izquierda. Así que lo que estuvo y el personaje del año definitivamente para Colombia es su democracia. Sí, hace unos años la revista Time también había puesto como protagonista del año a un intangible, personaje del año. ¿Puede ser el cambio? ¿El personaje del año en Colombia en este 2022? Puede ser el cambio. Puede ser, esa es mi opinión. Álvaro, ¿quién es el personaje del año para usted en Colombia? No, yo creo que sin duda Gustavo Petro, porque aunque llegó al poder montado sobre una ola de deseo de cambio que también empujó mucho la clase política en su ceguera y el gobierno anterior en su inacción, en el poder se ha demostrado un control sobre la vida política. Es el dueño de la iniciativa política, de las ideas, en un país donde políticamente había mucho meme y mucha politización, pero pocas ideas de cambio. Entonces, no creo que haya dudas de que sea Petro. Don Aurelio, ¿se suma? Sí, claro, pero es que tengo un trilema. A ver. Tengo un trilema. A, B y C, claro. cuente pues. Petro, por supuesto, yo creo que eso no tiene ninguna discusión. Petro es el personaje del año en Colombia. Pero es que como Petro llegó tan de la mano del presidente Santos y ha gobernado tan de la mano del embajador Palmieri, no estoy muy seguro, pues déjeme el trío. Me permite el trilema para dejarlo ahí tranquilo. Pero ¿cómo le mete ahí a los yanquis? No, pues pues es que está gobernando de la mano de Estados Unidos. Todos los presidentes, dígame qué presidente de Colombia no ha gobernado con los gringos. Sí, pero es que este era el cambio. Por eso es que Ernesto Samper porque no pudo, pues porque se quedó sin visa por el 8.000, pero el resto todos. Pero es que este era el cambio, pero la verdad es que ese embajador Palmieri a mí me tiene aterrado, se mueve por todas las esferas del Estado casi más rápido. Pero ese sí es virtud del embajador Palmieri. Por eso, entonces, ahí eso sí es virtud del embajador Palmieri. O sea, como una santísima... Paco Palmieri, hombre querido. Para que me la ponga fácil, déjeme una santísima trinidad. Y yo me voy contento con eso. 8-12 minutos. Ricardo, ¿usted me deja defender mi candidata? Es que sí, de Gustavo Petro... No, es que de Gustavo Petro hemos sabido en las últimas décadas de Colombia. Ha sido senador, fue jefe de la oposición, fue alcalde de Bogotá. Pero es que Francia Márquez es una mujer cuya importancia y pertinencia y relevancia vinimos a entender los colombianos este año. Es una revelación. Es un fenómeno político. Entonces, es una revelación. Creo que merece ese título. Además, es una mujer. María Consuelo, y obvio... A ver, Juan Camilo, ¿su personaje del año quién es? Petro ni Francia Márquez hubieran llegado sin un intangible que es el voto joven. Los jóvenes para mí son el personaje del año. Ese gran cambio que han venido impulsando desde salir a las calles a manifestar en contra de algunos temas con los que no están de acuerdo, esa vocería que mostraron recientemente con el tema de las matrículas y esa presencia de jóvenes en las urnas, que muchos decían que no iba a haber los jóvenes. Y ahí estuvieron los jóvenes para hacer ese gran cambio que se gestó con Petro y Francia Márquez. Para mí, el personaje del año son los jóvenes en Colombia. ¿Me deja poner a alguien más en el podio? Para mí, asume. Aquí estoy haciendo la lista. Lo que pasa es que la mayoría de los votos los tiene el presidente Petro. Para mí el personaje es Francia Márquez, por lo que ya indiqué, por lo que ella representa. Insisto, representa a muchos. Pero me deja poner ahí en segundo lugar a la selección Colombia de fútbol femenino. Sub-17. Ese es el personaje. Mujeres. Claro, son los personajes. Mujeres, déjemela poner ahí, por favor. Eso es el personaje de Merlano en Washington. No. Pero ¿cómo no? Sí, ese es el mío, Ricardo. Claro. Yo creo que el logro de la selección femenina sub-17 es histórico para nosotros en lo deportivo. Creo que nos llenaron de orgullo a todos los colombianos, nos llenaron de emoción y yo creo que no se puede desconocer. En lo político uno puede coincidir con el papel del presidente Gustavo Petro, pero yo creo que el logro de estas muchachas es para destacar. Paola, ¿en desacuerdo? No, yo sí le digo que ni Petro, ni Francia, ni la selección femenina. A mí me parece que es indiscutible que el personaje del año es el dólar.
a dólar a 5.000 pesos, Ricardo. Nunca en la historia habíamos visto algo similar. Nunca en la historia habíamos tenido que pagar tanto por las cosas que traemos, que pagar tanto para viajar. Hoy tenemos, gracias a eso, en buena parte una inflación, una carestía la más alta en 23 años, 50 millones de colombianos padeciendo un dólar a 5.000 pesos, pero es de lejos el personaje del año. Grosso, ¿comparte la opinión de Paola? Sí, sí la comparto. En primer lugar, como están permitiendo meter varios personajes, coincido en que Francia Márquez es el gran personaje. Ricardo, hace poco tuve la oportunidad de estar en un encuentro con periodistas internacionales y la verdad todo el mundo me preguntaba por la figura de Francia Márquez. Afuera es una rockstar a nivel internacional. Una estrella, o sea, una prácticamente no existe el presidente de la República, sino pues sí existe, pero preguntan y les llama mucho la atención Francia Márquez. Y de otro lado, pues sin duda el dólar, también gran personaje este año, y en tercer lugar la inflación, porque es ese personaje que tenemos que combatir, no solo es que Aurelio este, me indisciplinó esto, entonces me está metiendo a 3 personajes, no es de a uno. Héctor, su personaje del año. Pero además meten noticias y personajes y entonces se confunde. Personajes son personas. Y claro que Francia Márquez es el gran personaje del año. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo la he seguido en estos días que está en Ginebra, por ahí, digamos, en Europa. Estaba atendiendo una reunión de la Organización de Naciones Unidas y realmente es muy impresionante la manera como es recibida, como es elogiada, todo lo que simboliza. Y creo que un personaje político de esa naturaleza no habíamos tenido hacía muchos años. 8-16, don Andrés, su personaje del año. Bueno, ya regresamos.